En la página 44 de tu libro vienen algunos incisos del A a la J, los cuales vamos a ir completando con la información ya completada de nuestra línea del tiempo de la página 43. Te voy a ir ayudando como si ya lo hubiéramos completado para que sepas qué debes de responder. En el inciso A me pregunta, ¿cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? El acontecimiento que se señala en el recuadro F es la Revolución Rusa, surgida en 1917 en nuestra era. Si estamos nosotros en el año 2020, ve contando de década en década o de 10 en 10 años hasta que sepas cuántas décadas han transcurrido hasta llegar al año 2020 y complétalo aquí, por favor. En el inciso B, la pregunta es, ¿cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Fíjate bien, en el caso anterior nos fuimos de 10 en 10 años, de década en década, empezando del año 1917 y terminamos en el año 2017. Pero resulta que ahorita nosotros estamos en el año 2020. Y la pregunta es, ¿cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo? Un siglo tiene 100 años, del cual ya llevamos 20 años vividos. ¿Cuántos años me faltan para completar un siglo más? Un siglo tiene 100 años, llevamos 20 años vividos. ¿Cuántos años me faltan para completar? Anótalo aquí en tu inciso B. En el inciso C nos pregunta, ¿cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? Fíjate bien, en el recuadro A nos platica acerca de la época helenística, la cual surgió en el siglo IV antes de nuestra era. Nosotros en la actualidad estamos en el siglo XXI, en nuestra era. ¿Cuántos siglos han transcurrido? Si transcurrieron 4 siglos antes de nuestra era más 21 siglos de lo que llevamos ahorita en la actualidad, ¿cuántos siglos son? Anótalos aquí en el inciso C. En el inciso D nos pregunta, ¿en qué siglo nació Tales de Mileto? Si tú recuerdas, en el recuadro con la letra H nos decía que Tales de Mileto nació en el año 624 antes de nuestra era. Este recuadro ya lo completamos en la línea del tiempo, fue uno de los que te ayudé a completar. Si tú completaste también tus siglos, dime ahora en qué siglo es en el que Tales de Mileto nace. El año 624 antes de nuestra era, ¿a qué siglo corresponde? Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, antes de nuestra era, y complétalo aquí en tu inciso D. En el inciso E nos pregunta, ¿en qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? En el recuadro con la letra E nos dice que en el año de 1521 de nuestra era fue cuando los españoles conquistan la ciudad de Tenochtitlan. Tú vas a revisar si ya completaste los siglos de nuestra era, en qué siglo se encuentra el año de 1521 o en cuál siglo se encuentra de 1500 a 1599. ¿A cuál siglo equivale? Puedes revisarlo también en tu cuaderno en los apuntes que te envié de unidades y periodos. En el inciso F nos dicen que mencionemos un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. Como tú tienes en tus apuntes, el siglo XX comprende de los años 1900 a 1999. Entonces tú revisa algún hecho histórico que haya ocurrido durante estos años, 1900 a 1999, y anótalo aquí. Hay muchísimos, elige el que tú quieras. En el inciso G nos preguntan, ¿cuál fue el primer día del siglo XX? Tú aquí vas a anotar cuál es el primer día de todos los meses y cómo se llama el primer mes que existe. Anota el número del día y anota el nombre del mes para completar la respuesta a tu inciso G. En el inciso H nos pregunta, ¿cuál será el último día del siglo XXI? Aquí va a ser algo similar al inciso G, pero vamos a anotar cuál es el último día y el último mes de cada año que nosotros tenemos. Cuando nos juntamos en casa a cenar y a disfrutar, ¿cuál es esa fecha?
Cuando festejamos Año Nuevo, anótalo aquí. ¿Cuál es el último día y el último mes del año? En el inciso I nos pregunta, ¿cuántas décadas hay desde el año 1810, que está en el siglo XIX, hasta el año 2013, que está en nuestro siglo, en el siglo XXI? Fíjate bien, aquí hay muchas formas para encontrar la respuesta. Puedes ir desde el año 1810 contando de 10 en 10 en 10 en 10 años hasta llegar o acercarte al año 2013 y anotar el total de décadas que obtuviste. O también puedes hacerlo de una forma un poco más sencilla, que es al año 2013 restarle 1810, que es el año de donde vas a iniciar. Y ese resultado que te dé la diferencia de años que hay, le vas a sacar cuántas décadas son las que tiene y las vas a anotar aquí en el inciso I. Por último, en el inciso J nos dice, si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? ¿En qué siglo estábamos en este año? Para empezar, vamos a revisar en nuestros apuntes cuál siglo corresponde a los años de 1400 a 1499. Y ese siglo es el que vas a anotar aquí en el inciso J. Una vez que hayas terminado de completar tus respuestas de la página 44 y los incisos en cada uno de los círculos de color amarillo, entonces me vas a enviar como evidencia la imagen de las páginas 43 y 44 de tu libro de matemáticas, por favor. Les mando un saludo. Gracias.